Dixon Hoste, misionero en la China. Él se desarrolló como misionero, administrador y evangelista británico en China. Nació en 1946 y partió a la presencia de Dios en 1862. Dixon había nacido en Inglaterra el 23 de julio de 1862. Era el hijo del mayor general Edward Dixon Hoste. Fue educado en la Universidad de Clifton y en la Academia Militar Real en Woolwich. Fue un destacado estudiante. A la edad de 18 años fue comisionado como teniente en la Artillería Real. Sus padres eran cristianos temerosos de Dios, quienes lo criaron en un hogar lleno de disciplina, amor y saturación en las Escrituras. El conocimiento de su madre de la Biblia era profundo y amplio, y su don de enseñarlo era sobresaliente. Ella enfatizó el amor de Dios por la humanidad como se demostró en Cristo. La necesidad de arrepentimiento y fe y el compromiso con cualquier tarea que Dios nos haya llamado a completar. También inculcaron en sus hijos un cálido interés en misiones extranjeras y un amor por la sociedad misionera de la Iglesia. Cuando era niño, Hoste era solitario y reservado. Su vida no tenía ninguna alegría, como le dijo a sus amigos más tarde. No tenía amigos cercanos y no podía expresarse con mucha facilidad. Asistió a la escuela en Clifton, donde se destacó en sus estudios, incluido el griego, que podía leer a los 9 años. Uno de sus maestros le inculcó el amor por la poesía inglesa, especialmente Shakespeare. 60 años después, todavía podía recitar largos pasajes de memoria. Interiormente, sin embargo, era miserable, ya que encajaba en la vida de sus compañeros de escuela, pero se volvió distante y distante, manteniéndose solo. A los 17 años, ingresó en la Real Academia Militar de Woolwich, donde aprendió la obediencia, la postura erguida, la precisión y el orden, y más tarde, cómo entender y dirigir a los hombres. Comisionado a los 18 años como teniente en el regimiento de su padre en la Artillería Real. Vivió una vida irreligiosa, aunque a veces un poco conmovido por los impulsos de su madre para atender las cosas espirituales. Conversión y llamado a ser misionero. Todo eso cambió cuando, prácticamente al mando de su hermano, recientemente convertido, fue a una reunión evangelística celebrada por Moody. La predicación del evangelista estadounidense le declaró culpable de pecado y le recordó que la ira eterna aguardaba a los impenitentes e incrédulos. Sin embargo, evitó comprometerse todo con Cristo hasta el último día, cuando se arrodilló en sumisión a Jesús como Señor. Inmediatamente, un poderoso sentido del perdón y el amor de Dios lo abrumaron y se llenó de profunda alegría. Después de su conversión, comenzó a leer la Biblia con voracidad, como si fuera el único libro del mundo. También le llegó la convicción de que compartir las buenas nuevas de salvación por fe en Jesucristo era más importante que cualquier otra actividad. Luego escribió: si este evangelio es verdadero, y sé que lo es, ya que ha cambiado mi vida,
quiero que se sepa dónde no se conoce a Cristo. Hay muchas personas en otras tierras que nunca lo han escuchado, y el Señor quiere que lo escuchen, porque Él lo dice: quiero dar mi vida a esto. Al principio quería renunciar a su comisión en el ejército, pero su padre sabiamente le aconsejó que esperara y orara por la dirección de Dios, lo cual hizo. Le dijo a su comandante que se había convertido en cristiano, con pocos efectos adversos, pero cuando fue bautizado, sus compañeros reaccionaron con fuerza. Mientras tanto, se había unido a otros creyentes en la predicación del Evangelio a personas en la playa cercana. Condenado por el pecado de la autocomplacencia, abandonó su hábito de fumar. Pronto entró en contacto con otros amigos cristianos. Uno de ellos fue Mantugu, un estudiante de Cambridge quien le presentó la literatura de la Misión Interior de China. Le llamó la atención su simple fe en Dios para suplir todas las necesidades, una estrecha identificación con el pueblo chino, el compromiso con el Evangelio mientras toleraba las diferencias de opinión sobre asuntos secundarios y la total dedicación a la causa de llevar el Evangelio a los chinos. Cuando conoció a Hudson Taylor, se enteró de las pruebas y problemas que un misionero en China debe soportar, pero no se sintió consternado. Ansiaba convertirse en misionero, pero temía no ser digno de un llamado tan alto. Finalmente, superó sus dudas y se postuló a la CIN en febrero de 1884. Inmediatamente Hudson Taylor le aconsejó que ganara experiencia en el trabajo cristiano, ayudando con los investigadores en las reuniones evangelísticas celebradas por Wright. También se preparó participando deliberadamente en actos de abnegación y disciplina, así como en el estudio bíblico continuo y la oración. Se vio obstaculizado por una voz curiosamente aguda y timidez natural, pero su espiritualidad genuina era clara para quienes lo entrevistaron. Primeros años como misionero. En 1883 se interesó por el trabajo de la Misión Interior de China. El primer destino de Dixon fue probablemente Kuwo, al sur de Linfen, en Shanxi meridional. En 1886 fue ordenado como pastor por Hudson Taylor y se trasladó a Huntung, ahora Hongdong u Hontong, para trabajar junto a Stanley Smith, que había abierto un refugio para el opio allí por invitación del pastor Simo Shen. Allí trabajó bajo la supervisión de Xi, creyendo firmemente que para que la estrategia evangelizadora sea más efectiva, debía comprender la idiosincrasia de los chinos asimilando sus costumbres. Así es que usó vestimenta china y comió el alimento chino. Hoste fue uno de los pioneros en la idea de plantar iglesias y por tan pronto sea posible otorgarles autonomía, para que sean los mismos chinos quienes prediquen a otros compatriotas. En 1893 se casó con Gertrude Brockwall, hija del secretario general Benjamin Brockwall, y su esposa Amelia, hermana de Hudson Taylor. A causa de sus problemas de salud, Dixon regresó por un tiempo a Inglaterra en 1896. Antes de regresar a China, pasó por Australia, en donde estuvo por un tiempo. Una vez vuelto a China, se estableció en Shanghái.
donde estaba situada la base de operaciones de la misión interior. Luego de una intensa y fructífera labor y concluida la guerra con Japón, regresó a Inglaterra en 1946, donde habría de fallecer el 11 de mayo de ese mismo año. Su esposa Gertrude había muerto aproximadamente 2 años antes en Shanghái. Refiriéndose al legado de Dixon, dice el historiador Daniel Pisón: creo que su vida es digna de ser considerada un ejemplo de integridad y humildad cristiana, por muchos motivos, pero podría resumirlo solo en 3 puntos. Primero, que fue elegido sucesor, como decíamos, del recordado Hudson Taylor, por lo que su listón estaba ya muy alto desde el comienzo, que le tocó una época de tremenda dificultad en un lugar siempre complicado como China. Segundo, que paradójicamente él vivió para ser olvidado, en medio de una sociedad que muchas veces reclama el estrellato, la fama y que te recuerden siempre. Dixon Hoste decía: vive para que tú seas olvidado y Cristo recordado. Tercero, por su indudable sabiduría, pasión de evangelista y fidelidad, durante su periodo como director, la misión en China creció de 780 a 1360 misioneros, de 364 iglesias a 1200, de 400 puntos de misión a 2200, de 1700 bautismos al año a 7500. Dixon Hoste, un hombre de fe que dedicó sus años a la evangelización de China, un ejemplo de amor, entrega y sacrificio.